¿Es posible que un país sea el más épico, colorido y alegre y al mismo tiempo súper turbio? Esta vez volví a Japón, un sitio número 1 a nivel mundial en ciencia, tecnología, educación, entretenimiento, pero este mismo país también es campeón en varias cosas más oscuras que vamos a intentar comprender durante este video. Prepárate para este viaje porque vamos a desentrañar cómo las presiones sociales niponas pueden llevarte del sushi al psiquiátrico sin escalas. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sei. Y sí, Japón, ese país conocido para todos como el del sol naciente. Japón se presenta al mundo como un líder en la tecnología, un lugar culturalmente superior. En Japón vas a ver las más maravillosas culturas milenarias. Pero detrás de todo esto, que uno lo ve por lo menos cuando viene como turista, hay un montón de cuestiones que a los locales les complican un poquito la existencia. La idea es que hoy podamos entender por qué estas realidades que viven los japoneses los afectan tanto personal como colectivamente. Ponete cómodo porque hoy tu visión sobre Japón está a punto de cambiar. ¿Sabías que en Japón, desde que los niños, los kodomo, son muy pequeños, se enfrentan a una maratón de estudios que no te podrías ni imaginar, que no tiene comparación, por ejemplo, por lo menos con Argentina? El sistema educativo japonés es uno de los más exigentes de todo el mundo. Y encima, para los nipones, acá lo que termina sucediendo es que moldea en cierta medida luego la vida social que terminan teniendo. ¿Y cómo funciona eso? Es un poco cómo funciona todo, porque desde el jardín de infantes ya ingresan como en un sistema de altísima competitividad. La educación en Japón se ve básicamente como el pilar hacia el futuro, tanto de la vida de cada uno, no como de la sociedad. Entonces, de pronto, desde que sos muy chiquito, acá ya te están mandando a escuela fuera de la escuela. Me refiero a lo que conocemos como clases particulares. ¿Por qué? Porque todo el tiempo te tenés que estar preparando y formando para dar ciertos tipos de exámenes que justamente en el futuro lo que van a terminar haciendo es moldear el éxito que tengas en tu vida. Según cómo te ha ido en estos exámenes de la infancia, es, por ejemplo, la universidad a la que vas a poder ir o el trabajo que vas a poder conseguir. Y acá hay un término que se usa mucho que es Shiken Jigoku, que básicamente significa el infierno de los exámenes. Uno de los momentos más estresantes en la vida de un niño japonés es el momento de los exámenes de ingreso. ¿Qué tal si te va mal y tus amigos van a la escuela y vos no podés entrar? El prestigio a nivel social es algo tan importante que muchísimas veces, por no decir en un altísimo porcentaje de los niños japoneses, termina transformándose en problemas de salud mental, ansiedad, estrés, etc. Porque la cultura académica acá no solamente valora que te vaya bien, valora la perfección. Porque la cuestión aquí en Japón no es aprender, no es crecer y mejorar, es no fallar nunca. Por eso también acá en Japón hay muchos reportes de niños físicamente fatigados, con la mente cansada, porque no tienen tiempo para parar. Esto, además de la educación, lo que sucede es que después van al club de kendo, al no sé qué, los pibes no pueden descansar nunca. Y para qué te cuento lo peor, ir a ver a un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, todavía se ve como un estigma tremendo acá, como no, esta persona está rota. Todos tienen que poder con todas estas cosas. Si él pudo, vos podés. Entonces, cuando más necesitas ver a un profesional, de pronto, bueno, posiblemente no lo veas acá, porque cae raro. Y después de hablar del estudio tenemos que hablar obviamente de la cultura laboral, el trabajo, el laburo. Así como el estudio, el trabajo es parte esencial de tu persona en Japón. La lealtad a la empresa y trabajar horas y horas y horas son vistos acá como una cuestión, no solamente, como dije, de lealtad, sino una cuestión moral. Pero hay una palabra que quiero que te anotes si vas a venir a vivir a Japón, que es karoshi. ¿Eso qué significa? Bueno, básicamente la muerte por exceso laboral. Cada año en Japón hay miles que mueren, por ejemplo, de estrés, muerte cerebral, paros cardíacos, suicidios, todo esto justamente por el exceso de trabajo. Esto en cierta medida nos muestra el precio que tiene esta cultura laboral. Y las empresas acá son iguales que la sociedad. Viene primero la sociedad antes que el individuo, por lo tanto, viene antes tu trabajo en todo sentido. ¿Qué pasa en tu vida? No importa, hay que trabajar. Eso incluye también las salidas posteriores al trabajo. Si trabajaste hasta las 7, por ejemplo, y hay que salir a beber hasta las 11, hay que salir a beber hasta las 11. No es una opción, es una obligación moral, tu deber. Estos eventos posteriores al trabajo se llaman nomikai, y si bien podría parecer un momento para distenderse, en realidad termina siendo una extensión de la jornada laboral, así que terminás trabajando más tiempo después de las horas extras incluso. Y esto además me recuerda una pequeña anécdota que viví en un barcito con mi amigo Tristan en Ueno. ¿Qué pasó? Que había una chica que se notaba que no quería estar con un pibe, no quería saber nada, le estaba tirando onda,
onda, no quería saber nada. ¿Cómo terminó? Que la chica se fue con el pibe a un hotel. No me jodas. ¿Por qué? La otra amiga nos lo explicó. Resulta que era su senpai, su superior en el trabajo y no quería tener ningún tipo de problema con él en el trabajo. A ver si entendiste. Se fue a tener relaciones con él para no tener problemas en el trabajo. Así como te cuento esto, también es verdad que las nuevas generaciones de japoneses están intentando salir un poco de este sistema. Pero como es tan difícil, lo que termina pasando es que muchos finalmente deciden salir de eso. ¿Cómo? Saliendo de Japón. Por eso, por ejemplo, en Australia está lleno de japoneses. Australia es uno de los países con más japoneses en el mundo porque está medianamente cerca, es un lugar simpático y todos los que quieren escapar de las presiones que hay acá se van por ahí. ¿Y qué decir si sos mujer? En Japón se considera que hay como una especie de techo de cristal que las mujeres no pueden cruzar en un momento en el ambiente laboral hacia arriba, digamos, ¿no? Una mujer no puede ser la uno, se va a quedar probablemente casi en cualquier caso más abajo. Y ya que estamos hablando de lo maravilloso que es Japón, vamos a entrar aquí al Konbini y te voy a contar el secreto más oscuro de los konbinis, que estamos en Lawson obviamente, pero vale para todos. Supongamos que querés un cafecito que vale 138 yen. Bueno, esto es caro. Las clásicas galletitas de koala, 108 yen. Esto es caro. 498. Unas poquitas frutillas. Ichigo, 200 y pico. Casi todos los ramen. Es caro. Si venís a Japón y querés que el dinero te dure, no compres en el Konbini. Otra cosa complicadísima acá son los estándares de belleza. Te pueden abrir o cerrar puertas y vos me vas a decir, o ya estarás comentando ahí abajo, en mi país también pasa, la chica linda obtiene cosas que yo no tengo. Bueno, acá es distinto. Acá hay un ideal de belleza muy específico. Por eso la cultura idol, los famosos, los actores juegan un papel crucial en todo esto. ¿Por qué? Porque solamente van a ser famosos primero los que tengan estos estándares tan específicos de belleza. Y segundo, que después esto genere en la gente una presión para querer ser como estos personajes. ¿Qué sucede entonces? Bueno, regímenes de alimenticios, ¿no? Dietas extremas, eso es algo muy común acá. Lo otro que es muy común es, bueno, ver gente que está bastante operada. En Corea es peor, pero acá ves mucha gente que está muy operada. ¿Por qué? Para todos parecerse a esa misma cosa. Por eso cuando ves gente que está muy operada te das cuenta que tienen toda la misma cara. Uno de los procedimientos que más comúnmente vas a ver acá en las caras y sobre todo de las chicas es la blefaroplastía. ¿De qué va esto? Bueno, es una modificación en los ojos para que se vean más grandes, básicamente para occidentalizarse en cierta medida. Hace un momento te hablé de las idols. ¿Qué vendría a ser un personaje de estos? Bueno, básicamente es alguien que puede tener o no talento. Lo importante por sobre todo es su apariencia. Entonces termina siendo un ídola para más gente porque, bueno, los ven y se mojan. En Japón los idols básicamente son modelos a seguir. ¿Cuál es el problema? Que los idols pueden ser cantantes, pueden ser actores, pueden hacer algo, tener algún tipo de habilidad, pero como bien dijimos, principalmente los siguen o se vuelven idols por su apariencia. Entonces, si es un modelo a seguir y vos tenés que seguir un modelo por su apariencia, eso va a significar que vas a hacer lo que sea para cambiar tu aspecto. Además hay otro punto. Los idols tienen una vida perfecta. Los idols son personas que tienen una vida impoluta, no tienen ni una mancha. Tal es así que en muchos casos no tienen ni siquiera pareja, o bueno, no dicen que tienen pareja para seguir sosteniendo esta imagen. ¿Cuál es el problema? Otra vez, que si vos querés tener este modelo a seguir, que encima ni siquiera es de verdad lo que estás viendo, empezás a transformar tu vida en algo que además, para el idol es un infierno sostener. Y digo que es un infierno porque la vida de un idol no es nada fácil. Los idols empiezan muy de niños, desde chiquitos, haciendo todo lo que tengan que hacer para poder llegar a esto que muchas veces tampoco se cumple. Entonces, desde muy pequeños, clases de canto, clases de baile, clases de actuación, clases de idiomas, todo lo que se te ocurra. Por lo tanto, ya de chiquitos no tienen vida personal, solamente están entrenando para hacer algo que quizás en el futuro ni siquiera sean. ¿Me explico? De hecho, hay mucho activismo en contra de este mundo de los idols y por sobre todo, ¿saben quiénes son los principales impulsores de todo esto? Ex-idols que empezaron a revelar un poco al mundo cómo es esto de ser un idol. Hablemos un poquito del desarrollo urbano aquí en Japón, sobre todo en las grandes ciudades como Tokio. Hay un proceso llamado gentrificación, así como lo escuchas, gentrificación. ¿Qué significa? Básicamente te lo resumo, que todo lo hermoso que había en Japón, lo clásico, está desapareciendo.
Está mejorando un montón la infraestructura de todo, pero está desapareciendo un montón de gente que está siendo desplazada a otros lugares y toda esta cuestión cultural en muchos lugares está simplemente desapareciendo. ¿Y quiénes son los primeros que terminan siendo desplazados? Claro que sí, los residentes de menor poder adquisitivo, la gente con menos billete que vive o vivía en algunos de estos sitios porque son los más fáciles de echar, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, de la Kagen Capsule Tower, que es una, o era, o bueno, estaba a punto de dejar de ser un ícono de Tokio. ¿Por qué? Porque lo van a demoler. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué no remodelarlo? Si es algo tan importante, una de las imágenes tremendas que todos hemos visto alguna vez de Japón, que decís, esto es Tokio. Bueno, porque hay una gran facilidad en simplemente sacártelo de encima y poner otra cosa. Y ya que estamos aquí felizmente caminando por la calle, te quiero hablar de un mal enorme que cada vez crece más y más en Japón, y es el tema de los hikikomori. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, es la gente que básicamente no hace esto. La gente que no hace esto. ¿Girar? No. Me refiero a la gente que no sale de su casa. ¿Por qué? Por demasiadas cuestiones, pero algunos puede ser por tonterías que te pueden pasar a vos, como el vicio por un videojuego, pero la mayoría es porque tiene una terrible ansiedad social, y todas estas cosas que te vengo contando terminan haciendo que esa gente no salga a la calle. Necesito el ruido de la televisión, de lo contrario no me siento bien. El silencio me recuerda que estoy solo. Con frecuencia permanezco recostado en mi futón durante todo el día. Y ahora es donde te voy a contar algo que te va a volar la cabeza. Hemos hablado en este canal ya muchas veces de cómo es muy fácil en Japón manejarte si no hablas muy bien el idioma. ¿Por qué? Porque entre otras cosas hay maquinitas para todo, tenés una foto, un dibujito, muchas están en inglés, vas a comer un ramen, listo, tocas ahí, pones el dinero, dejas el ticket o ni siquiera suena tu número en una pantalla y ya está tu comida. Esto cualquiera creería que es para que los extranjeros se puedan manejar mejor cuando vienen. Bueno, la realidad no es esa. Eso tiene mucho que ver con esta cultura, como con lo que decía recién, de los hikikomori y la gente que no quiere tener ningún tipo de interacción con nadie. Por eso hay tanta cosa en este país donde no tenés que interactuar con nadie. Simplemente vas, haces y sigue funcionando la economía, sigue funcionando todo sin que tengas que interactuar con nadie. Entonces, cuando se planifica algo acá en Japón, se tiene que considerar todo esto. Por ejemplo, se tiene que considerar que la interacción humana sí tiene que ser uno de los ejes, pero de otra manera, ¿no? Japón es uno de los lugares más seguros del mundo, por no decir el más seguro del mundo. Si conoces uno más seguro, comentámelo por ahí abajo. Estaba mirando porque pensé que me iban a robar. No, en realidad Japón sí puede serlo, y todos dicen, claro, es porque la gente, la sociedad. Te voy a contar una cosa que quizás no la sabías. Eso que ves ahí es una cámara de seguridad, y las hay en todos lados. Con esto a que sí, Japón es seguro, pero en gran parte Japón es seguro porque está siendo vigilado y controlado las 24 horas del día por todos lados. Hay cámaras en cada poste de esto que tengo acá, hay cámaras en todas las casas, hay cámaras en todos los sitios. Está siendo total y completamente vigilado. Y esto a los japoneses les preocupa bastante porque creen que no tiene tanto que ver con el crimen y demás, sino que tiene que ver un poquito más con el control. Si vos estás siendo observado las 24 horas en una sociedad que te presiona tanto a ser de cierta manera, con mucha más razón vas a seguir siendo de esa manera. No sea cosa de que donde no hay nadie igual me esté viendo una cámara. A esto hay que agregarle la creciente tecnología y por ende el reconocimiento facial. Se habla mucho de China, de no sé qué, pero acá el reconocimiento facial también está presente y a la gente eso le preocupa bastante. Una de las cosas más importantes contra las que se lucha en Japón es contra el suicidio. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ha sido uno de los países del mundo, no el que más, no está cerca de ser el que más, pero sí uno de los países del mundo que tiene altas tasas de suicidio. Y esto responde básicamente a todo lo que vengo contando. La presión social termina transformándose en depresión, que lleva a que gente haga esto. Y pasa una cosa muy curiosa. Muchas veces termina siendo como una batalla contra la sociedad esta cuestión del suicidio, ¿no? La sociedad me necesita que yo sea de una manera. Bueno, me voy a quitar la vida, pero además encima lo voy a hacer de la peor manera. Algo muy común que sucede acá es que mucha gente se quita la vida, por ejemplo, en estaciones de tren. No porque, qué fácil el tren, sino porque lo que terminan haciendo es que le complican la vida a la sociedad. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, si yo me tiro frente a un tren, voy a hacer que llegues tarde del trabajo. Te jodo la vida, a vos, maldito, que me diste ganas de morirme. ¿Se entiende? Es una cosa muy complicada, turbia, oscura, pero sucede mucho, es muy común. El gobierno obviamente ha hecho muchas cosas, como una creación de una línea telefónica directa para prevención de todo esto, campañas de concientización, pero sobre todo una cosa que me parece muy interesante es que han puesto mucho dinero en cuestiones de salud mental, que al final termina siendo clave. Entrar
por ahí, digamos, ¿no? La cuestión urbana también ha cambiado mucho por acá para tratar de prevenir, ¿no? Y cuando me refiero a la cuestión urbana, me refiero a la cuestión urbana en los lugares donde más tienden a pasar estas cosas. Estaciones de tren donde, bueno, tenés acceso al tren, ahora el acceso es más complicado. Y lugares completos han sido rediseñados para que no los puedas utilizar para este fin. Y esto nos vuelve a llevar para atrás a lo que hablamos hace un rato, que es que buscar ayuda cuando tenés algún tipo de problema de salud mental tiende a estar mal visto. Por eso tenemos todo un círculo de cosas que terminan siendo completamente terribles. No podés hacer nada con los problemas que tenés, entonces terminás cometiendo la peor de las decisiones porque todo te termina llevando a eso. Otro tema muy complicado acá que resulta clave para entender cómo funciona todo son los tabúes culturales. Un tabú es el que estábamos hablando hace un momento, no hablar de la salud mental. Eso es uno de los tabúes más grandes que hay acá. La falta de conversaciones verdaderamente profundas también es otro punto clave que engloba todo esto. Si no profundizamos nunca en lo que nos pasa, en quiénes somos, ¿qué va a terminar sucediendo? Y eso también conecta con esta cuestión que es un tabú hacer ruido acá. Es un problema. Entonces tenés que estar en silencio a toda hora, que nos lleva luego al alcoholismo, que es uno de los puntos más profundos que hay aquí en Japón. Los japoneses no es que beben, los japoneses son alcohólicos. Si andas dando vueltas por cualquier barrio después del horario de oficina, te vas a dar cuenta que está toda la gente tomando alcohol. Yo personalmente, cada vez que he tenido alguna cita de algún tipo con seres humanos, cita me refiero no romántica, sino salida, cualquier tipo de evento, es con alcohol de por medio. ¿Por qué? Bueno, porque esto me lo dijeron acá. Si vos querés que un japonés hable, tiene que estar bebido, escabiado, como decimos en Argentina. Dato curioso, si alguna vez viste la cuenta de Instagram Shibuya Meltdown, básicamente es lo que ves cada vez que estás dando vueltas por Shibuya, 8 de la noche, 9, 10 o seguramente mucho más en el último tren alrededor de las 12, que puede parecer algo chistoso, pero en realidad nos demuestra dos cosas. Uno, que los japoneses beben hasta morir. Y segundo, que realmente es un lugar seguro, Japón, porque cuando estés tirado en el piso con tu teléfono tirado por ahí, nadie te va a hacer nada malo. Al contrario, van a agarrar tu teléfono, te lo van a dejar por ahí y te van a tratar de mover si estás caído en la calle o algo así. Si bien esto solo es una pequeña parte del por qué Japón no es como creemos, te invito a que busques a ese amigo, esa amiga que dice: Japón es el lugar perfecto, me quiero ir a vivir ahí, es lo mejor que le pasó a la humanidad. Bueno, es un lugar que a mí me encanta, pero Japón no solamente no es perfecto, sino que es mucho menos perfecto de lo que nos hace ver. Ahora sí, lo más importante, comentame por ahí abajo, ¿cuál te parece la cosa más triste, más oscura de Japón que quizás yo no haya nombrado en este video? No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Friki del Carajo y nos veremos la próxima. Paz.